Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, para quienes no me conocen. Soy psicólogo de profesión. El día de hoy realizaremos una charla y videoconferencia sobre lo que es la psicología aplicada. Antes de ello, pedirles que visiten mis diferentes redes sociales, especialmente en YouTube, donde que estoy cargando todos los videos, y en Facebook también. Asimismo, ustedes tienen en pantalla las diferentes redes sociales y mi número de WhatsApp y de teléfono para que puedan contactarme acá en el Ecuador. También pedirles que puedan aportar ustedes, en el caso que les interese y les guste este tipo de videos, a través de donaciones, auspicios, incluso si requieren publicidad dentro de estos videos para sus negocios o empresas, puedan desarrollarlo y tener un asesoramiento para poder publicar en los videos que estamos produciendo. También les quería eh, indicar que si es que quieren colaborar para esta producción de videoconferencias, y especialmente si les está sirviendo, si les está aportando a mejorar sus conocimientos, su cultura general y por supuesto también su calidad de vida, ya que estamos desarrollando diferentes tipos de videos con varios temas, especialmente ligados con la psicología, la cultura y la sociedad. Eh, la cuenta de ahorros en la cual pueden ustedes depositar y aportar para continuar con la producción de estos videos está a mi nombre, Elvis Orellana Espinosa, repito nuevamente, cuenta de ahorros del Banco del Austro, con el número 4000346697. Repito nuevamente, mi cuenta de ahorros del Banco del Austro es 4000346697. Entonces, las personas que quieran auspiciar, apoyar, colaborar para continuar con la producción de estos videos, eh, puedan hacerlo en esta cuenta de ahorros. Sé que estamos pasando por una crisis económica vinculada al COVID, pero si es que ustedes se sienten a gusto con estos videos y quieren apoyar esta iniciativa, este emprendimiento de lo que son videoconferencias y entrevistas en mi canal, especialmente de YouTube, y también que coloco en Facebook los diferentes videos. Ahí les dejo la cuenta de ahorros. Puede ser eh, $1, $2, $5, $10, $20 o más. Eso ya es su voluntad. Lo importante es que podamos seguir financiando y apoyando este tipo de producción de videos desde una perspectiva, por supuesto, que tiene un tinte educativo, tiene un tinte cultural y psicológico, por supuesto. Así es, amigos y amigas, sin más, vamos directamente ya con lo que es la conferencia que les había comentado, que es la psicología aplicada. Antes de ir directamente a lo que es la psicología aplicada, haremos una introducción de lo que son, qué es la psicología. Bueno, la psicología es una de las ramas filosóficas y científicas que aporta al estudio del comportamiento humano. Y dentro de la psicología hay diferentes corrientes o escuelas eh, psicológicas, valga la redundancia. Por ejemplo, tenemos lo que es el conductismo, ¿sí? Que es una corriente que surgió en el siglo XX, especialmente en Europa y Estados Unidos a inicios de ese siglo. El psicoanálisis y la psicología analítica, que fue creada por Sigmund Freud, y después la psicología analítica por Carl Gustav Jung. Asimismo, se generó en Europa a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. La psicología humanista y después ligada a esta, la psicología transpersonal, surgió a mediados del siglo XX en Estados Unidos con Carl Rogers y Abraham Maslow.
la psicología cognitiva constructivista, que bueno, tiene diferentes corrientes que surgieron a inicios del siglo XX, pero que después se los retomó en la década de los 70, especialmente esta corriente psicológica. Asimismo, la psicología sistémica y relacional, que surgió en Europa con Kurt Lewin y con Jacob Levi Moreno, también tiene una concepción vinculada a esto. En los próximos días estaré haciendo un video sobre cada una, explicando más a detalle cada una de estas corrientes, así que estén atentos sobre cada una de ellas. Y la metapsicología, que tiene que ver más con otras ramas de las ciencias, eh, que estudian a la psicología. Por ejemplo, la psicología psicológica, la antropología psicológica, la filosofía psicológica, la historia de la psicología, entre otras ramas de las ciencias que estudian lo que es la psicología. Esto como una introducción básica de todas las corrientes y escuelas psicológicas que se han desarrollado, especialmente en inicios del siglo XX y hasta la actualidad. Ya, dentro de los campos de la psicología hay diferentes aplicaciones, ¿sí? Si bien hay todas estas corrientes psicológicas, eso permite también llevarlo al campo profesional e intentar resolver conflictos, problemas de la sociedad, de la cultura, de la política y de los individuos, entre otras cosas. Y por eso es que hay diferentes ramas de aplicación que se dedican a temas más específicos. Por ejemplo, una de las ramas con las que yo tuve la oportunidad de estudiar y de formarme en mi época de pregrado, eh, es la psicología laboral. También se le denomina psicología industrial, se lo ha denominado psicología también organizacional o también psicología del trabajo. En mi caso, por ejemplo, yo me gradué de psicólogo laboral y organizacional, entonces de alguna manera pudimos estudiar este campo. Directamente no me he dedicado demasiado a la psicología laboral, sin embargo, porque paralelo a lo que yo estudié psicología laboral, he estudiado otras ramas, especialmente la psicología social y política. Pero tengo mis bases teóricas y en algunos casos también sí he hecho consultorías en psicología laboral. Entonces, ¿cuál es el objeto o la aplicación de esta especialidad de la psicología? Por ejemplo, el empleo y el trabajo, ¿sí? También lo que son las agencias de empleo, donde se puede ubicar a diferentes personas en el mercado laboral. También estudia lo que son las empresas, los entornos empresariales, a las organizaciones, el talento humano, o también como se le conocía o se le sigue conociendo en algunos casos, lo que es la gestión de recursos humanos o la gestión del talento humano. Dentro de eso también está la capacitación, ¿sí? La capacitación para el trabajo, la mejora de capacidades y de competencias, entre otros campos. Lo que es la educación de adultos está ligado a lo que es capacitación, la medición y los estudios del clima organizacional, los factores motivacionales o desmotivantes dentro de las organizaciones, asimismo lo que es el comportamiento organizacional, ¿sí? La conducta y el comportamiento dentro de las organizaciones, sus vínculos, las relaciones entre los jefes y los empleados, entre los mismos compañeros de trabajo, etcétera. Entonces, todo esto implica lo que es el estudio del comportamiento organizacional, el liderazgo, las relaciones, los conflictos dentro del trabajo. Y eso también está ligado a lo que son los grupos, ¿sí? Ya que cada departamento de una empresa o de una institución pública o privada está ligado con lo que es los grupos. Y eso permite estudiar la psicología de esos grupos, los vínculos, los afectos, las enemistades, las envidias, la gerencia, el liderazgo, la capacidad de innovación, ¿sí? La personalidad dentro de los grupos y las organizaciones. Entonces, todos estos son componentes ya más específicos del estudio de la psicología laboral.
Y finalmente también en los centros de capacitación, como por ejemplo en el caso ecuatoriano tenemos el CECAP, tenemos otras instituciones que son centros de capacitación en lo que es artes y oficios. Entonces ahí también, eso es también a lo que se dedica un psicólogo laboral, perdón, dentro de lo que son los centros de capacitación. Una cosa que también quería acotar, y no lo dije al inicio o en la introducción, es que en el Ecuador, lamentablemente, eh, la mayor parte de universidades se especializa ya desde el pregrado, ¿sí? Entonces, en otros países, por ejemplo, se gradúan ya de psicólogos y después ya en la maestría o en la experiencia o en posgrados, ahí viene la especialización. Pero en la mayor parte de países, aparte del Ecuador, lo que se sale es de título de psicólogo, ¿sí? Sin ninguna especialización. Mientras que en el Ecuador, lamentablemente, se corta un poco las oportunidades de conocer la psicología en su integralidad y ya en el pregrado se sale de psicólogo laboral, de psicólogo clínico, de psicólogo educativo, de psicólogo social. Solo creo que me parece que hay una universidad, o creo, o dos, pero la que conozco personalmente es una universidad que se sale de título de psicólogo general, ¿sí? Licenciado en psicología, o si no directamente psicólogo. Y eso es un poco, hay pros y contras en torno a esto, pero personalmente yo diría que debería ser como en otros países, ser psicólogo general y después ya en una maestría o en un posgrado o en la misma práctica cotidiana ya de la experiencia, ahí cada uno podrá irse especializando. Porque, por ejemplo, en el caso de los abogados salen como abogados, no salen como con el título de abogado penal o abogado civil o abogado de familia, sino que sale de abogado y después ya en una especialización, en una maestría, ahí sí toma una especialidad, que es, por ejemplo, el derecho civil, ¿sí? Pero ya después en un posgrado. Lamentablemente en el Ecuador ya desde el pregrado ya se le segmenta o se le especializa demasiado a los psicólogos. Y eso para mí personalmente es un grave problema. Debería ser como otros países. Bueno, eso como un paréntesis de lo que estaba explicando. Entonces, eso sería lo que es la psicología laboral. Estudiar el campo del trabajo, las empresas, el talento humano, la conducta organizacional, etcétera. Otro campo que por ejemplo, sí es ya, he estudiado con mis maestrías, con mis posgrados, y me he ido alineando más que a la psicología laboral, que sí tengo también consultorías respecto a eso, más me he especializado en lo que es la psicología social, porque mi maestría está relacionada con el ámbito del desarrollo local y la sociedad. Entonces, ¿qué estudia un psicólogo social? Un psicólogo social estudia las comunidades urbanas o rurales, los grupos, sí, en eso sí está relacionado con la psicología organizacional porque tiene que ver con la psicología y también con los grupos. También estudia organizaciones sociales, ONGs, fundaciones, etcétera. También estudia los grupos vulnerables o de atención prioritaria. Estudia también lo que es la sociedad en su conjunto, ya que toma muchos aspectos de la sociología, entonces vinculada a la psicología. Entonces también permite analizar a la sociedad, sus instituciones, las instituciones sociales, las instituciones que desarrollan política social, etc. También estudia el poder desde sus diferentes perspectivas, ya sea poder económico, poder político, poder religioso, ¿sí? Poder comunicacional, etc. Entonces también estudia el poder. También estudia a los países y a sus territorios, ¿sí? Entonces el país en su integralidad permite el análisis desde la psicología social. Y los territorios en el caso de que sean provincias, cantones, parroquias o comunidades, que ya se había mencionado también anteriormente. También estudia los movimientos sociales o los colectivos sociales y los movimientos de masas, como por ejemplo los movimientos indigenistas, los movimientos feministas, los movimientos de trabajadores, los movimientos de padres, etcétera. También estudia a los medios de comunicación, ¿sí? Y a las redes sociales.
Los medios de comunicación clásicos permiten el análisis de lo que se dice, de lo que no se dice, de la parcialidad o la imparcialidad de los medios de comunicación, como pueden ser radio, prensa, televisión, revistas, etcétera, y también lo que son ya las redes sociales en el Internet. Eso también es un campo de análisis de la psicología social, cómo se comporta el ser humano en una sociedad. También estudia de alguna manera las familias, porque son grupos sociales, entonces ahí hay interrelaciones, conflictos, relaciones de poder, etc. Y también lo que es las perspectivas de género y la sexualidad, la sexología desde el punto de vista social. Y el género, que son las relaciones humanas o las relaciones basadas en género y los estudios de género. Entonces, este es un campo interesante que personalmente a mí más me gusta, en el cual siempre estamos analizando las diferentes perspectivas. Pero esta, por supuesto, que está ligado con las otras psicologías, no son cosas apartes, porque como les dije anteriormente, la psicología es el pilar. Y de ahí ustedes pueden aplicar estos conocimientos de las escuelas o corrientes psicológicas en la sociedad, en la salud, en la educación, etcétera. Entonces, esta carrera, por ejemplo, es nueva en el Ecuador. En otros países ya hay maestrías, hay PhDs en psicología social. En el Ecuador recién se ha implementado desde el siglo XX recién, inicios del siglo XX, 2000, 2005, en 2 o 3 universidades donde que hay psicología social, ya como título de pregrado. Entonces, ya existe esta especialidad como título profesional. Lo que es la psicología clínica, que es una de las más conocidas, entonces la mayor parte de gente ignora este tipo de situaciones, porque cuando escuchan psicólogo en la sociedad, los relacionan directamente con lo que es la psicología clínica, pero no se dan cuenta que hay otros campos y otras especialidades de la psicología. Entonces, la mayor parte piensa que el psicólogo es sinónimo de psicología clínica. Por supuesto que esta es una de las más antiguas acá en el Ecuador y quizás en el mundo, como rama profesional y de especialización de la psicología aplicada. Sin embargo, no es la única. La mayor parte, por supuesto, son psicólogos clínicos, pero en la actualidad, ya en el siglo XXI, hay psicólogos laborales, hay psicólogos sociales y los otros campos que vamos a ver, pero principalmente en el Ecuador hay psicólogos clínicos, psicólogos educativos, que son las dos más antiguas, psicólogos laborales y organizacionales y psicólogos educativos o aplicados a la psicopedagogía. Entonces, esas son las 4 carreras que sí existen como título de pregrado o título universitario de tercer nivel en el Ecuador. Y el campo de la psicología clínica es uno de los más conocidos y que la gente relaciona a un psicólogo con la psicología clínica. Pero como les digo, hay otros campos, otros profesionales en otras áreas. ¿Y qué es la psicología clínica? Que de alguna manera es la más conocida. ¿Qué estudia? ¿Cuál es el campo de aplicación de la psicología en la clínica? Es la salud mental, los trastornos mentales, la depresión, la ansiedad, los duelos, los divorcios, la familia. Ahí, en el caso de la familia, sí se relaciona con la psicología social. Entonces, estudia la familia, las parejas, las relaciones de familia, las relaciones de pareja, la sexualidad, la paranoia como una enfermedad o un trastorno mental, la esquizofrenia, que es uno de los más graves. Entonces, la psicología clínica está más relacionada con la psiquiatría, ¿sí? El psicólogo clínico estudia más una perspectiva humanista, ¿sí? De la salud mental, mientras que el psiquiatra estudia, es un médico, el psiquiatra es un médico, el psicólogo clínico no es un médico, el psicólogo clínico es un licenciado, es una persona que ha estudiado humanidades, el lenguaje, las teorías y las metodologías desde el campo de las humanidades. Pero el psiquiatra, en cambio, es un médico que después se especializa en la salud mental en la psiquiatría. Entonces, esas son las diferencias entre psicología clínica y psiquiatría, para no confundirnos. Entonces, la psicología clínica sí está relacionada con la psiquiatría, mientras que la psicología social, que es la que mencioné anteriormente, está relacionada con la sociología, la antropología y las ciencias sociales también desde la perspectiva de los estudios sociales. La psicología laboral, en cambio, está relacionada con el marketing, con la administración de empresas, y quizás con la misma economía, pero más con la administración de empresas está relacionada a la psicología laboral.
Retornando a lo que había mencionado, entonces esos son los campos de aplicación y de estudio de la psicología clínica. La psicología educativa es otra también de las más antiguas en el Ecuador y por lo general la mayor parte de psicólogos educativos trabajan en las instituciones educativas, valga la redundancia, y su objeto de estudio es el sistema educativo, los problemas del aprendizaje, eh, como la dislexia, la discalculia, y aquí también está el autismo, a los superdotados, la inteligencia, la orientación vocacional, ¿sí? Para que las personas, los adolescentes puedan tomar decisiones en torno a su vocación o a su profesión ya después de graduados del colegio. Los procesos de enseñanza-aprendizaje, las instituciones educativas, la educación superior, las empresas de educación, los modelos pedagógicos y las tecnologías educativas desde el punto de vista psicológico. Entonces, este es un campo importante que es la psicología educativa relacionada con la psicopedagogía. Por eso que esta rama se relaciona mucho con lo que son los docentes, los maestros, los profesores, porque les ayuda, es una rama que ayuda a que los profesores puedan mejorar el manejo de conflictos dentro del aula y los obstáculos y potencialidades del aprendizaje. Ya, la psicología política también es, a ver, otra cosa que quería decir. Entonces, en el país, que ya lo dije, pero con todo lo voy a repetir para que quede un poco claro, en el país, en el Ecuador, ya como tercer nivel, título de tercer nivel, hay la psicología educativa, la psicología clínica, la psicología social y la psicología laboral y o industrial organizacional. Estos son los 4 campos que sí existe el título de estas ramas de la psicología aplicada: laboral, social, clínica y educativa. Lamentablemente en el Ecuador ya no hay otras especialidades ni maestrías en otros campos. Más bien lo que los psicólogos es estudiar otras áreas para eh, vincular psicología y política, por ejemplo, ¿ya? Entonces, estas ramas que voy a dar a continuación no existen como títulos de tercer nivel, por lo menos acá en el Ecuador. Pero son campos de aplicación de la psicología. Entonces, los otros psicólogos que se hayan graduado en las otras ramas, también si hacen una maestría o un posgrado, pueden estar relacionados con estos campos que voy a mencionar a continuación, que es, en primer campo de esto es la psicología política. ¿Qué estudia la psicología política? Pues las ideologías políticas, el conservadurismo, el liberalismo, el socialismo, el marxismo, el feminismo, el embrismo. Estudia también lo que es el poder, especialmente el poder político, los partidos políticos, los sistemas políticos, los, los tipos de gobierno, la democracia, las estructuras del Estado, a los gobiernos, las funciones del Estado, la judicial, la legislativa, la ejecutiva, entre otras. Y también los movimientos políticos. Entonces, este es uno de los campos de la psicología política. También permite el estudio de mercado, los estudios estadísticos o cualitativos de las tendencias de votación o de respaldo que tiene la ciudadanía, los políticos respecto a el voto ciudadano. Entonces, también aportan dentro de lo que son encuestadoras para lo que es los sistemas de elecciones, en el caso de las democracias. También estudia las dictaduras. Eh, entonces, es un campo relacionado con la política y tiene bastante vínculo la psicología política con lo que es la politología, la ciencia política, eh, y también con lo que es la sociología y la psicología social. Entonces, eso sería lo que es la psicología política. Otro de los campos interesantes que lamentablemente no existen en el Ecuador como título como maestrías ni como también títulos de tercer nivel, pero que hay muchos psicólogos que de alguna manera con su práctica o que han sido deportistas, con su práctica y con otros estudios o cursos, también es un campo de aplicación que es la psicología deportiva y por lo tanto estudia las actividades deportivas, los deportistas, los diversos deportes, los clubes deportivos o las ligas deportivas, empresas deportivas como son empresas profesionales o amateurs, equipos deportivos y el entrenamiento deportivo.
Entonces, estos son los campos de aplicación de la psicología en los deportes. Hacen estudios de los deportes para que sean más competitivos, para que sean más efectivos, para que mejoren su calidad de vida, etcétera. Entonces, incluso, por ejemplo, lo que es en otros países, por ejemplo, en el caso del fútbol profesional, que es uno de los deportes más conocidos, en otros países dentro del cuerpo técnico está siempre psicólogos deportivos o psicólogos, asimismo como hay el asistente, el director técnico, el asistente técnico, el médico, el fisioterapista, el ayudante, etcétera. También dentro de eso incorporan a psicólogos y a psicólogos deportivos, muchos de los clubes profesionales, para manejar la psicología de los equipos o también de los individuos, de los deportistas. Entonces es importante este campo de lo que es la psicología deportiva. En otros países ya hay maestrías, hay especializaciones dentro de este campo muy importante de la psicología y su aplicación. Lo que es la psicología cultural es otra de las ramas que no existen en el Ecuador, ni como maestría, ni como especialidad, ni como pregrado, que es la psicología cultural. Entonces, la psicología cultural lo que ayuda es a estudiar la cultura, las culturas, las etnias, y está muy vinculada con lo que es la antropología y la etnografía. Eh, Su objeto de estudio son las artes, ya sean las artes escénicas, musicales, las artes gráficas, las artes visuales, las manualidades, etcétera. Y las artesanías, por supuesto. Las industrias culturales, ¿sí? El cine, los movimientos culturales, el patrimonio cultural tangible o intangible, el teatro, que ya mencioné, el cine, que ya mencioné también, la literatura, cómo escriben los literatos, las diferentes obras literarias que se han desarrollado en la historia. Ya dije también las artesanías, la arquitectura, ¿sí? Como un patrimonio artístico, como un proceso creativo. La arqueología también como dentro de un proceso cultural. Entonces está bastante relacionada con lo que es la antropología y con lo que es la etnografía. Este campo muy importante de aplicación de la psicología, que es el análisis de la cultura. Otro de los campos que es de especialidad y que no existen como título ni de pregrado ni de posgrado en el Ecuador es la psicología económica. Por lo tanto, se vincula psicología con economía. Entonces, es un campo muy importante porque ayuda a estudiar todo desde el punto de vista psicológico, las corrientes económicas, el subempleo, el desempleo, ¿sí? La economía pública, la economía privada, la economía popular, la economía social, el marketing, ¿sí? El etnomarketing, el psicomarketing, el neuromarketing. Los consumidores, a los clientes, permiten hacer estudios de mercado, ¿sí? O de mercadeo. Estudia el comportamiento del consumidor para la compra de determinados productos o servicios. Lo que es también el empleo, aunque ahí sí se relaciona la psicología económica con la psicología laboral en torno al empleo. Eh, entonces, esta de alguna manera está relacionada con la economía, pero en cierta medida con la psicología laboral. Y también estudia las políticas públicas económicas en la toma de decisiones, cómo se toman decisiones en el aspecto económico, en el campo político, en las políticas públicas, pero también no solamente en eso, sino en las grandes empresas, cómo se toman las decisiones de presupuesto, de finanzas y de economía. Entonces, esto es otra de las ramas de aplicación de la psicología. Otro de los campos es la psicología religiosa, que estudia o está vinculada directamente con lo que es la teología y estudia a las diferentes religiones, como ustedes ven en el cuadro, al cristianismo, al islam, al hinduismo, al budismo, al taoísmo, el shinto, el judaísmo, entre otros. Son campos de estudio de la psicología religiosa, tanto al ateísmo como a las creencias religiosas monoteístas o politeístas. Entonces, su campo de estudio y aplicación son las religiones, los dioses, las iglesias, la teología, la espiritualidad, las instituciones religiosas, etcétera. Esas relaciones con Dios, si existe, si no existe, y si existe, cuáles son las creencias en torno a ese Dios. Entonces, eso es importante como campo de estudio de la psicología de la religión o la psicología religiosa. Tampoco es un campo
profesional que tenga un título de tercer nivel en el Ecuador, y tampoco he escuchado o he visto que hayan maestrías de la psicología religiosa. En otros países, por supuesto, que sí existen estos campos de aplicación. Y finalmente, otro de los campos, aunque pueden haber muchos más, este es otro de los campos, que es la psicología ecológica o la psicología ambiental. Y está relacionado, por ejemplo, esta está relacionada con la ingeniería ambiental, está relacionada con la biología, principalmente con la gestión ambiental como campos de estudio. Entonces, esta psicología es una forma aplicada de estudiar el ambiente o el medio ambiente, la ecología, los sistemas biológicos, la naturaleza, la biodiversidad, las áreas protegidas, los bosques, los animales, las plantas y la botánica. Implica el cuidado del medio ambiente. Entonces, este es uno de los campos importantes que tampoco existen en el Ecuador como pregrado ni como posgrado. Más bien lo que hacen muchos psicólogos es estudiar psicología clínica, educativa, laboral o social y después hacer una especialización o maestría, ya sea en gestión ambiental, en gestión del agua, en gestión de los recursos hídricos o ecología o biología. Entonces, eso es lo que más bien hacen muchos de los psicólogos para especializarse dentro del campo ambiental, ya sean laborales, sean sociales, sean educativos o clínicos. Entonces, esto es un campo muy importante de aplicación de la psicología. Entonces, como les dije, todas estas ramas son importantes porque son formas de aplicar la psicología. Y ya a veces a los psicólogos la misma experiencia, las mismas si es que hay cursos o especializaciones, se va uno focalizando en determinada área. Y también, por supuesto, hay los psicólogos generalistas que de alguna manera tienen un conocimiento general de todos estos, de todos un poco. No se especializan directamente en ningún campo, sino que más bien tienen, más bien son psicólogos en su perspectiva general y después aplican ciertos conocimientos en todas estas ramas. Lo importante es que todos necesitan estudiar por lo menos 2 o 3 años de psicología común y después ya vienen las aplicaciones. Entonces, eso es importante ya que permite aplicar los principios psicológicos y las corrientes o escuelas psicológicas en los diferentes campos para el análisis. Entonces, amigos y amigas, este ha sido una conferencia o videoconferencia hecha en pastillita, porque se puede profundizar más en cada uno de estos campos, que en próximos videos estaremos desarrollando más a profundidad cada uno de estos campos. Eso esperamos, y esperamos más que nada su apoyo eh, para poder financiar estos videos, ya que requiere un cierto esfuerzo, un trabajo, tiempo para la producción de estos videos. Necesita uno estudiar, prepararse, investigar, conocer el tema, que no es fácil, lleva horas y horas de esfuerzo. Entonces, a las personas que quieran apoyarnos, que quieran financiar este tipo de videos, de producción de contenidos en torno a conferencias y de educación, de difusión eh, educativa del campo de la psicología y las humanidades, pues estoy a las órdenes para que nos apoyen. Pueden donar o auspiciar en mi cuenta de ahorros del Banco del Austro, a nombre de Elvis Orellana Espinosa, con el número 4000346697. Repito, el número de cuenta de ahorros del Banco del Austro, 4000346697. Este es el número de cuenta de ahorros para que ustedes puedan aportar, ya sea con $1, con $2, con $5, con $15, con $20. Lo importante es que a ustedes les guste y que quieran apoyar y financiar esta iniciativa. Incluso si se quieren colocar publicidad dentro de estos videos, pues estoy a las órdenes, ya que estamos llegando a más de 300 personas con estos videos. Estamos difundiendo en diferentes espacios de las redes sociales y estamos teniendo ese alcance de más de 200 y de 300 personas en cada uno de los videos donde que la gente está observando y viendo y siguiendo estos contenidos. Así es, amigos y amigas, no se olviden de visitarme también en mis redes sociales, especialmente en YouTube,
y en Facebook, donde cargo estos videos. Y en las otras redes sociales como Instagram, Twitter, Blogger, LinkedIn y WhatsApp, que está el número en pantalla, también pueden seguirme en las diferentes redes sociales. Pasen bien, ha sido para mí un gusto, cuídense mucho y chao, chao.